hubo puntualidad. Cuidado, que el primer día todo fue bien, que estaban los periodistas. Ayer ya hubo retraso de 12 minutos. Y el primer día falló también la red de cercanías. Pero bueno, en fin, vamos a decir que fue bastante bien. Que todo fue correctamente. Pero la polémica no se ha acabado en torno a su trazado porque, en fin, todavía quedan las obras del túnel que tiene que atravesar la ciudad de Barcelona. Y los vecinos de la calle Mallorca, que están muy cerquita de la Sagrada Familia, temen que sus viviendas se vengan abajo con las obras. Esa es la entrada al refugio. Barcelona está hueca y la Generalitat no lo sabe. David vive junto a la Sagrada Familia en el número 662 de la calle Mallorca, justo por donde pasa el trazado del túnel del AVE. Es un bloque de pisos cuyas entrañas esconden un refugio de la Guerra Civil. Esto es un refugio de la Guerra Civil que no consta en los planos del proyecto, que está a unos 8 metros de profundidad del suelo, paralelo a lo que va a ser el túnel del AVE. Sí. Y a unos 3 o 4 metros de donde van a empezar a hacer las zanjas. Y como se hunda un poco este túnel, y los pisos que están encima, porque aquí encima hay pisos, pues se van abajo. También tengo una carta de Sanidad diciendo que este refugio no consta en ninguna parte, o sea que no existe, que no está tenido en cuenta para el proyecto porque no existe. Y bueno, nuestro miedo es ese, que no sabemos cómo podrá soportar esta estructura que tiene 80 años, que ya vemos que tocando con el dedo se hunde. Cómo podrá soportar una máquina haciendo una zanja de 30 metros ahí a 2 metros de la pared y posteriormente las vibraciones del paso continuo de los trenes. Te quedas porque no puedes ir a otro sitio, si no ya me hubiera ido. Como David, más de 80 vecinos viven la llegada del AVE con miedo. Las grietas ya recorren las paredes de sus casas y eso que las obras aún no han empezado. El refugio está aquí debajo. Como se empiece como caiga un día el refugio y nadie se entere y empiece a vaciarse la tierra que hay debajo, lo que va a recibir va a ser esto. Voy a ser yo y mis hijos que están aquí al lado. Con lo cual, pues de ahí viene mi intranquilidad. A 2 metros. El túnel del AVE pasa a 2 metros de ese refugio de la Guerra Civil. ¿Pero cómo no lo va a saber la Generalitat que ese refugio existe? A ver, aquí hay documentos que dice patrimonio cultural. No nos consta en el inventario de patrimonio ningún tipo de construcción en esa zona. Después de varios años, los vecinos pidiendo por favor que vengan a observarlo, vino un técnico, no tomó medidas, pero sí observó, y a partir de entonces siguen esperando que alguien les diga. Si las obras no han cambiado, van a pasar por ahí. Impecable ese refugio. Está impecable. Parece como que parece nuevo. Aquí hay en parte el síndrome del Carmelo. Nada de lo que está ocurriendo en Barcelona ocurriría, ni ese temor sería tan grave si no hubiese sucedido lo que pasó en el Carmelo, donde se dijo todo va a ir bien y cayó un edificio. A partir de ahí es cuando los vecinos toman la voz de alarma, y ese refugio volvemos a hacer desde aquí el llamamiento que pasen a revisarlo. Y hay que decir que no es solo Barcelona la que está horadada en sus entrañas, sino que todas las ciudades, por ejemplo Madrid, también está absolutamente horadada en sus entrañas. Madrid está mucho más horadada que Barcelona, lo que pasa es que no tiene nada que ver el suelo y aquí es mucho más fácil agujerear, ¿no? De eso se quejan los responsables de Renfe, de que en Barcelona nunca sabes lo que te encuentras, ¿no?